Stulin dice que él dirige los actos sediciosos en el Perú. El escritor de conspiraciones y, según dice, exagente secreto soviético de la KGB Daniel Stulin se autoinculpó de ser el autor de toda la movida terrorista que se estuvo dando en el Perú, como se puede comprobar en el video. La operación de salvar Castillo, a devolverle la presidencia y a hacer todo el trabajo de antigolpe de Estado. Todo esto lo estoy haciendo yo. O sea, es decir, yo llevo las riendas de la operación desde aquí, desde México, con mi teléfono, manejando todas las fuerzas a nivel político, a nivel social, a nivel de las masas. Así que estoy en pie 24 horas al día. Bueno, yo creo que vamos a dar la vuelta a esto y los golpistas de derecha no van a poder con la presidencia. Antes que los fariseos se quejen, solo los llamo como se les deben llamar. No digo que todos los que protestaron y protestan y seguirán protestando sean terroristas, pero sí lo son aquellos que los dirigen, y que en muchos casos pagan por sus servicios, para que se den esos desmanes. Todos los dirigentes de esa movida, de esta solada, aunque se amparen en un cargo congresal, son mandos terroristas comprobados, y no es algo que se me ocurra decir alegremente, sino que ya las autoridades han probado que las protestas fueron dirigidas por terroristas y filoterroristas, que son financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, dos actividades económicas al margen de la ley que fueron apuntaladas por el gobierno de Pedro Castillo y congresistas como Bermejo. Actividades económicas ilegales que mueven miles de millones de dólares, que no es seguido por instituciones gubernamentales, y no solo para financiar actividades subversivas, sino que gobernantes como fue Castillo pueden desviar a otros países a narcoestados donde los delincuentes que los presiden están asumiendo su defensa. Dinero ilegal que incluso por valija diplomática fácilmente sería exportado por estos delincuentes y sus familias, usando a embajadores que más parecen miembros al servicio de una organización criminal, que moverían ese dinero ilegal para que los fugados, los asilados y protectores gocen de ese dinero mal habido en los países que los acogen. Las autoridades peruanas identificaron diferentes mandos terroristas ya excarcelados, y que han sido plenamente identificados, los cuales han estado agitando y moviendo masas desinformadas con la consigna de matar, incendiar, saquear, obstruir carreteras a lo largo y ancho del país. Hordas criminales, y digo criminales porque una cosa es protestar y otra realizar estos actos delictivos. Hordas que han llegado a Lima, tal como lo pedía el sanguinario Aníbal Torres, que más de una vez amenazó a la ciudad de Lima y sus residentes, siendo él uno de ellos, que con el cuento de ser un pobrecito provincianito engañan a las masas que utilizan porque él vive en la zona más exclusiva de Lima. Estas masas violentas llegaron armadas con diferentes tipos de armas que iban desde palos, piedras, flechas, lanzas, machetes, combustible, así como diferentes tipos de armas de fuego y explosivos. Una cosa es protestar, el derecho a la insurgencia, y otra muy diferente, el acompañar las protestas con actos subversivos, con saqueos, destrozos, incendios y pérdidas de vidas humanas, como ha sucedido con los bloqueos y actos vandálicos contra incluso ambulancias, donde infantes perdieron la vida. Pues bien, todos estos actos subversivos, pérdidas de vidas humanas, destrucción de la propiedad pública y privada, se atribuye la autoría a Daniel Stulin. Eso de Pedro Castillo. Estoy manejando toda la operación desde México con el teléfono móvil, y todo lo que tú estás viendo, todas estas masas de ciudadanos peruanos que están llegando ayer, hoy y mañana a Lima. Todo esto estoy coordinando yo desde aquí. La respuesta a la pregunta, ¿para quién trabaja este terrorista internacional? Y llamo terrorista internacional a Stulin, porque él mismo se atribuye la autoría de toda la movida subversiva que se dio y se seguirá dando en el Perú después de las fiestas, porque así son los terroristas peruanos, no se pierden el relajo, la diversión, sino recordemos cómo el MRTA cayó en la residencia del embajador del Japón cuando se jugaban una pichanguita o partidito de fútbol, y ya están amenazando con retornar a las protestas después de las fiestas. Stulin en el video habla de estar bajo las órdenes de Manuel López Obrador,
Incluso parece que iba a decir una infidencia y que lo piensa mejor y dice que gracias al trabajo de él, lograron que AMLO pudiera por fin ganar las elecciones después de haberla perdido 2 veces y que eso fue lo que le impresionó al delincuente mexicano, de que el peruano Castillo ganara en primera las elecciones y la explicación es muy simple. Dinero, autoridades corruptos en diferentes estamentos del Estado así como en otros países de la región y sobre todo la OEA. La injerencia de Manuel López Obrador en asuntos internos del país debe llevar al gobierno peruano a cortar definitivamente las relaciones con ese país y aunque el Perú haya declarado persona no grata y el embajador mexicano se fuera del país con la ex primera dama y sus hijos, no sabemos si llevaba en su valija diplomática dinero mal habido de Castillo, para que su familia goce de una vida paradisíaca en México como otro asilado el corrupto exministro Juan Silva lo está haciendo en Venezuela. El presidente mexicano amenaza con enviar otro embajador. Veamos cómo el terrorista internacional Stulin confiesa que trabaja para él en México y que desde allá dirige la movida terrorista en el Perú y propala los argumentos más disparatados sobre lo que sucedió en el país, obviamente. Esto debería llevar al Perú a pedir la captura internacional de dicho terrorista ya que hay una confesión de su parte donde se atribuye la autoría de todos esos luctuosos y subversivos sucesos, acaecidos en días pasados. O sea, a Andrés Manuel le robaron las elecciones de 2006. Le robaron las elecciones de 2012 2 veces, le robaron las elecciones y nosotros tenemos que entrar y hacer toda la parte de anti-ejem. Hablando de la parte de los medios de comunicación. O sea, poner en pie un proyecto para hacer anti-contrapropaganda, para asegurarse que ganara las elecciones y ganó. Stulin reafirma que no solo trabaja para AMLO, aunque no lo menciona esta vez, ya contó que trabaja para él y lo ayudó a ganar la presidencia. En esta parte declara que trabaja para otros gobiernos del continente y por lo que cuenta parece que trabajó para el gobierno de Evo Morales. Yo trabajo con presidentes, no uno, sino muchos, presidentes en América Latina, muchos. Entonces yo entiendo la política desde dentro, no como un comentarista de sillón que está sentado en su casa con patatas fritas viendo el partido de fútbol o un comentario en las redes sociales. Son numerosas las mentiras de Stulin, su video está plagado de mentiras, parece que es algo común en él y que le ha ocasionado hasta problemas laborales. Entre las mentiras que dice está el decir que no existe la libertad de expresión en el Perú, porque la derecha controla los medios. En el país no solo hay libertad de expresión, sino hasta abuso de ella, porque los peruanos olvidando las investiduras le dicen de todo a todos. Son más bien las redes sociales las que cada vez afectan esta libertad de expresión pero contrario a lo que se puede pensar, dichas redes no están del lado de la derecha. Es todo lo contrario. Hay una red social muy usada en el Perú, donde permiten que los grupos de izquierda publiquen todo tipo de posts difamatorios, incluso con insultos raciales, pero ellos sí tienen la cara para hacerlo, con ellos no pasa nada y a los que no son de izquierda, por lo mínimo que dicen pueden ser sancionados y de eso tengo muchos ejemplos gráficos y videos, pero para evitar que acá censuren lo que digo no pondré eso en este video. También está el pájaro azul que el gobierno de un corrupto lagarto controlaba a su antojo, y es conocido a nivel mundial la censura que sobró en esa red y la que se le impone mantener. Más bien fue el gobierno de Castillo, el gobierno que más ha atacado a la prensa, a la libertad de expresión atacando no solo a comunicadores sociales sino también a los medios y se peleó con toda la prensa menos la que les servía como alfombra. Y como se dice el burro hablando de orejas y no me refiero esta vez a Castillo sino que un rojo como Stulin que dice haber sido agente de la KGB, olvida que en la Unión Soviética no había libertad de expresión, que la gente en el mejor de los casos, si no acababa muerta terminaba en Siberia y ni qué decir de China y en todos los países rojos, su propio asesorado, AMLO está nominado como el tirano del año por su maltrato a la prensa. Algo que Castillo no hizo fue mandar a eliminar a periodistas, pero desde antes que asumiera el poder como presidente, durante su mandato y después de destituido,
su gente aleccionada por él y su partido. Como nunca sucedió antes en el país, atacaban siempre como salvajes a los periodistas tanto físicamente como verbalmente, sin importar el sexo, y está tan aleccionada su gente que hasta la prensa oficial, a la prensa del canal oficial, la insultaban y agredían por igual, porque esa masa ignorante no discrimina, solo sigue la consigna. Otra mentira es cuando dice que los gobiernos deben hacer una limpieza en las Fuerzas Armadas porque los militares tienen a sus hijos estudiando en los Estados Unidos, que les dan tarjetas Green Card y son chantajeados por ese país y obligados a hacer lo que ellos mandan si no le quitan la Green Card. Según su experiencia eso pasa en Bolivia pero no en el Perú. Decir algo así en Perú suena ridículo y gracioso. Este tipejo que dice saber mucho de políticas no tiene ni la menor idea de lo que pasa en este país. Quizás en los estados con los que trabaja eso se dé, pero no en el Perú. Si algunos militares logran que sus hijos estudien fuera, esto se produce cuando son enviados de agregados a otros países, pero los agregados militares son muy pocos y el tiempo en el extranjero es mínimo, y lo digo porque conozco lo que pasa en el ámbito militar en las diferentes fuerzas armadas y esto que dicen no es una realidad peruana. Yo sé que el Perú, o sea la parte militar, lo mismo que podemos hablar de Bolivia o de otros países, hay que hacer una limpieza profunda de toda la parte militar. Lo mismo en Perú. O sea, esa gente que están ahí ahora no es que están anti-Castillo, están a favor de Escuela de las Américas. Toda esa gente tiene negocios en Estados Unidos, sus mujeres viven en Estados Unidos, que tiene Green Card, sus hijos van a colegios americanos, además gratis. Solo para que vean cómo este tipejo mitómano no para de mentir hasta en cosas absurdas y ridículas como por ejemplo, decir que un café peruano no cuesta nada, solo centavos. Veo que en México el café más barato te cuesta menos de $1. En el Perú el café más barato en una cafetería humilde te cuesta más de $1. Aunque hay franquicias nacionales y extranjeras que te lo sirven en vasito de una máquina y te puede costar $0.50. Pero no es el precio en una cafetería por humilde que sea, y sigue mintiendo cuando dice que en una famosa franquicia internacional dedicada al café Parayena, porque los peruanos queriendo sentir la libertad pagan $10 por uno de los cafés de dicha franquicia. Acabo de ver la lista de precios y el cambio del dólar del día y el café más caro no llega a $4.50 y por supuesto el que quiere pagar eso lo hace, a nadie se le obliga. Mientras que los países rojos te obligan a consumir lo que sus corruptos gobernantes quieren, y ahora hasta los niños quieren obligarlos a jugar con patéticos muñequitos que mandan a hacer de ellos mismos y su familia, delincuentes malgastando el dinero del Estado, el dinero de todos. Bien dices tú, Lin, se siente la libertad cuando puedes elegir, no cuando te imponen algo, que es lo que hacen los gobiernos de izquierda, que convierten a sus países en sitios de horror, donde todos quieren escapar y solo quedan los que no pueden hacerlo y los que viven como zánganos mantenidos por la corrupta izquierda. Por lo visto este tipo solo se dedica a mentir y a mentir. Desde ahora solo podré verlo como un escritor de cuentos, está lleno de puros cuentos, de puras mentiras. Lo cual de otro lado es la forma que tiene la izquierda para manipular a las masas ignorantes, y parece que es un mitómano profesional y eso le ha ocasionado problemas en el pasado. Ignora las diferentes realidades latinoamericanas, o es que realmente cree que todos los países de Latinoamérica tienen la misma idiosincrasia. Es más, siendo como se dice asesor de gobiernos, los que él asesora parece que sí son obligados a cumplir ciertas políticas vigentes a nivel mundial, incluso muchas que el Perú no sigue. Además sus asesorados son mandatarios que persiguen a la prensa. Desconoce por ejemplo que en el Perú el nacionalismo es cada vez mayor, así como la valoración de los propios productos. Puede haber gente enajenada a una marca, pero el peruano ya valora y sabe que muchos de sus productos son lo mejor en el mundo. Puede un enajenado a la moda comprar un polo de marca, pero sabe que el algodón y la confección peruana es la mejor, y valora su historia, sus restos arqueológicos, su comida, hasta la producción televisiva nacional está por encima de la foránea,
y así un largo etcétera, que él parece desconocer y sus prejuicios le hacen caer en el error de creer que todos los países del continente son iguales, que todos tienen la misma idiosincrasia y las mismas vivencias. Lo que está pasando en el Perú es algo que no sucede en ningún país de la región ni del mundo. Somos un país sui generis. Encima es un tipejo vulgar, racista, misógino que se expresa de las reinas de belleza, como mujeres salidas de un burdel. Realmente patético este hombre. Veamos cómo se cuelga del cuento racial con que el incapaz Castillo y su gente buscaron sembrar odios y polarizar a la población. Él dice que Castillo es odiado por la derecha por ser un indio, medio negro. Escuchemos. Y por eso, por esta derecha rancia, apátrida, traidora, porque esto es lo que son. O sea, un tipo como Pedro Castillo, que es un indio. ¿Sabes? Les molesta su imagen porque en vez de tener un blanco descendiente de los conquistadores españoles, tú tienes un indio medio negro, que es el presidente del país y tú supuestamente le tienes que seguir el juego. Este es Tulín ignorante de todo y como rojo, pretende seguir usando como lo hizo Castillo y el sanguinario Torres, que llamo sanguinario por su intensa sed y amenazas de que se iba a derramar sangre, amenazas que ya empezaron a cumplir. Ahora es Tulín quien se presenta como líder subversivo que ha estado detrás de toda la movida subversiva y terrorista de diciembre, pretende seguir manejando los odios raciales. Primero, el Perú es un país que ha tenido más presidentes provincianos que limeños y el ser limeño no significa que seas blanco de ojos azules, ni millonario. Es más, la dictadura socialista de Velasco fue la que permitió la invasión de otras provincias a Lima. Algunos son provincianos resentidos sociales, pero que en Lima se han hecho de propiedades que no les costó nada, sino que se apropiaron de ellas invadiendo, mientras que el limeño no tiene ni un centímetro cuadrado de propiedad que la obtuvieran gratuitamente como ellos, ya que todo les costó. Entre los últimos presidentes tenemos al delincuente Toledo, en cuyo partido militó Castillo por 12 años, otro que vendió la idea de ser un pobrecito provincianito, que se presentaba como un indígena, pero de éxito, que decía pasó de limpiar zapatos a doctorarse en una universidad de prestigio. Llamaba tanto a su raza que se casó con una mujer extranjera, una belga de ascendencia judía, que decía que su cholo era sano y sagrado, y el sano y sagrado se fugó con dinero robado al Perú. Toledo era tan amante de lo autóctono que se rehusaba a reconocer a su hija peruana nacida de peruana, así que el cuento del provincianito está bien criado. Si vemos a Toledo junto a Castillo, incluso Toledo tiene rasgos más indígenas que Castillo, que al ser un gran ignorante, al no ser nada de nada, no se presentaba como un indígena que ha triunfado, sino como un provincianito pobrecito, marginadito. El provincianito alienado que le pone a su hijo el nombre Arnold. Tenemos a Ollanta Humala, un expresidente nacido en Lima también acusado de corrupto, que no es ni blanco, ni de ojos claros, que lleva un nombre y apellido bien autóctonos. Mientras Castillo Terrones es un cajamarquino, de piel más clara como son los cajamarquinos, descendiente de los españoles con nombre y apellidos bien hispanos, nada indígenas a diferencia de Ollanta Humala. Ahora tenemos a Dina Boluarte, una provinciana si bien de piel y ojos claros, habla quechua, mientras Castillo ni siquiera hablaba bien el castellano a pesar de presentarse como maestro. Es un tipo mal hablado. Así que no vengan con cuentos que la derecha, porque la derecha está formada por gente del pueblo variopinto, que detesta a la izquierda abusiva, ladrona, delincuente, donde se benefician unos pocos, y país que invaden esa lepra roja, país que se hunde en todo sentido. No hay un solo país en el continente americano que pueda decir que gracias a la izquierda es un país que desarrolló y prosperó. Por el contrario, son países que viven en la más grande miseria y desesperación social. Y muchos de esos que destruyen, saquean, matan, roban, incendian, quieren que todos vivan en inferiores condiciones de vida. No les preocupa el progreso de un pueblo. Castillo, por ejemplo, no promovía una minería de peruanos para peruanos,
sino de peruanos ilegales que pudieran pagarle grandes sumas que no son rastreadas por el Estado al ser una actividad ilegal. Promovían el cultivo ilegal de la hoja de coca. Hemos visto cómo camionetas del año ligadas al narcotráfico llegaron a Lima a protestar. Tomen en cuenta las incoherencias que dice este sujeto mitómano, nivel psicópata como ha resultado ser Stulin, en donde primero usa la tesis triada de que Castillo fue drogado y obligado a leer y después dirá que Castillo emitió un decreto presidencial el 7 de diciembre y avala todo lo que Castillo leyó. ¿No era que lo habían drogado y amenazado de muerte con una pistola si no leía eso? O quizás en su inmensa ignorancia al no conocer la Constitución del Perú, al igual que Castillo y su gente que no tenían la menor idea de qué trata la Constitución que quieren cambiar, él los asesoró a que se apuraran a dar un golpe de Estado antes de correr el riesgo de poder ser vacado. Este Stulin cree que sus oyentes son deficientes mentales y que no se darán cuenta de sus absurdas mentiras. Ahora no se sabe si el congresista coquero Bellido ese que se puso a chachar coca mientras daba su discurso en el Congreso cuando fue el primer premier de la era Castillo, lo inventó él, o se lo mandó a decir Stulin, quien es asesor pero desconoce la realidad de los países que asesora. Bellido dijo que Castillo había sido drogado y obligado a leer ese discurso, como si Palacio de Gobierno fuera la casa de Zarratea donde cualquier delincuente entra y ya está armado. En los tiempos de Castillo entraron muchos delincuentes a Palacio de Gobierno, pero no sabemos si les permitían entrar con armas. Por lo menos no se lo permitirían a los contrarios a su régimen. Si Castillo hubiera leído su discurso en la casa de Zarratea se podría creer que le invitaron a beber algo para drogarlo y que con pistola en mano lo obligaron a leer su discurso, pero no en Palacio de Gobierno. Ese argumento solo lo puede creer gente muy ignorante. A Palacio de Gobierno no puedes entrar portando armas. La prensa oficial destacada en Palacio y cuando fue llamada a transmitir el discurso en vivo, señaló quienes estaban ahí presente y se supo que la primera ministra había por WhatsApp mandado a llamar a todos los demás ministros para que se presentaran diciéndoles que era un día histórico. Algunos de los cuales comenzaron a renunciar inmediatamente después de escuchar a Castillo y la comprometieron con el golpe y ahora ya no se sabe de ella. Como se puede leer, alguno de los mismos ministros dijo que eso que hizo Castillo era un delito y que debían renunciar. La entonces primera ministra Betsy Chávez fue comprometida en el intento fallido de golpe de Estado de Castillo y anda desaparecida. Lo que pasó es lo siguiente: le drogaron y esto va a salir. Esto va a salir un poquito más tarde. Cuando recuperamos la presidencia, le drogaron, le amenazaron, pusieron pistola y le amenazaron de matarle si no diera el discurso. Por eso cuando tú estabas viendo ahí a Castillo temblando, no estaba temblando porque se dio cuenta lo que estaba haciendo era ilegal. No, estaba temblando porque estaba a punto de matar. Castillo emitió el 7 de diciembre un decreto presidencial mediante el cual en uso de sus atribuciones constitucionales, disolvió el Congreso. Nombró un gobierno de excepción provisional. Convocó elecciones para elegir un nuevo Congreso con facultades para hacer una nueva constitución en el plazo de 9 meses. Que quede claro que Castillo no tenía ninguna atribución constitucional para disolver el Congreso. Este tipo hablando de una constitución que desconoce al mismo estilo de Castillo y su gente, por eso, por su ignorancia y por rodearse de malos asesores perdió la presidencia. La Constitución no faculta a ningún presidente a cerrar el Congreso cuando le da la gana y menos detener y encarcelar a la fiscal de la nación que pertenece a otro poder autónomo y menos cuando la única razón de detenerla era vengarse de ella por las investigaciones que venía realizando en su contra y así destruir todas las pruebas que se tiene de su corrupción y la de su entorno familiar y amical. Quizás en Rusia, en Ucrania, en cualquier otro país rojo, eso es posible, porque en los países rojos no se respeta nada, quienes gobiernan hacen un permanente abuso de poder y por ello los gobernantes rojos sí pueden cerrar sus congresos, cuando no son afines a ellos y osan en fiscalizar sus gestiones. Pero eso no es posible en un país democrático como es el Perú. La Constitución solo faculta al presidente a cerrar el Congreso,
Si a este le rechazan 2 mociones de apoyo que le presenta para ser aprobada o le censuran 2 gabinetes o la combinación de ambos. Una ley que es una espada de Damocles para el Congreso que alguien con aires de dictador aprovechó y que el Congreso debe cambiar, ya que es el origen de la inestabilidad política de los últimos años, ya que con aspirantes a dictador como Vizcarra y Castillo se ha mal usado esto, que no ocasionó problemas con los gobiernos que los antecedieron. Así que Castillo ni siquiera tenía una moción rechazada, ya que por hacer la trampa presentó una que era inconstitucional y por lo tanto no admitía ningún debate. Constitucionalmente Castillo es el que da el golpe de Estado mediante un ardid inconstitucional. Por eso las Fuerzas Armadas rechazan ese acto inconstitucional y el Congreso cumple con su deber, destituir a Castillo y juramentar a la que constitucionalmente le correspondía hacerlo, y esa fue Dina Boluarte. Un acto inconstitucional hubiera sido hacerla a un lado por haber formado parte del gobierno golpista de Castillo y que juramentara el presidente del Congreso como correspondería u otro elegido por el Congreso, ya que los rojos, igual que lo que sucedió con Merino, hubieran rechazado esa opción constitucional, lo que no pasaría de estar un rojo como presidente del Congreso. Y lo más gracioso es que Stulin, ignorante de todo, manda a preguntar eso a cualquier jurista, si él estuvo detrás del golpe de Castillo y fue uno de los que lo arruinaron, hubiera consultado eso a un constitucionalista peruano, o debería haberlo hecho antes de decir tantas tonterías como la que dice y encima estafa a los gobiernos que creen en él y le pagan por mal asesorarlos. Llama la tipa a la actual presidenta Dina Boluarte y dice que esta tipa que ahora es presidenta usurpa el cargo, al reafirmarse que aquel de quien decía haber sido drogado y amenazado de muerte el 7 de diciembre emitió un decreto presidencial cerrando el Congreso y que es el único decreto válido. No hay persona más racista, misógina y discriminadora que este Stulin. Su intervención está plagada de lenguaje de odio y no hablando solo del Perú. Se puede ver sus odios raciales, su misoginia, sus odios hacia los que tienen otras preferencias sexuales, y muchos más odios que es evidente en su lenguaje discriminatorio. Abajo dejaré un enlace a su video. Acá hemos transcrito sus declaraciones y la hemos convertido en audio para no hacer uso de la grabación original. Otra de las plagas que llegaron al Perú con el gobierno de Castillo ha sido la permanente injerencia de tipejos extranjeros vinculados a la mafia y al narcotráfico en asuntos internos. Los más notorios son López Obrador, quien violando todas las reglas internacionales se inmiscuye en asuntos de Estado de un país que no es el suyo. Encima este Stulin, quien trabaja a su servicio y se presenta como un tipo subversivo, un líder terrorista internacional que se ufana de haber estado detrás de toda la asolada terrorista en el Perú, y me refiero a esos actos donde se bloqueó carreteras, se tomaron aeropuertos, la gente que él decía comandar desde México portó diferente tipo de armas letales, asesinó incluso a criaturas apedreando ambulancias e impidiendo su traslado a centros médicos donde iban de urgencia, incendiaron fábricas, transportes, sedes gubernamentales, quemaron expedientes de fiscalías y juzgados, entre muchos otros delitos. Insisto que el Perú debe pedir su captura internacional, porque el mismo delincuente Stulin ha confesado sus delitos. También tenemos a Evo Morales, que se mueve en el sur del país donde Perú Libre ha mantenido estrechas relaciones con la minería ilegal y el narcotráfico, y ha permitido que bolivianos ingresen al Perú y sean partes de las personas que salieron a protestar y a hacer desmanes. Y ellos con Evo Morales pretenden dividir el país, están liderando un grupo separatista para convertir al sur del país en un narcoestado y saquear ilegalmente sus recursos naturales, como la minería, en manos ilegales que no tributa al Estado, solo a los políticos corruptos de esa izquierda rancia y apátrida, y pretenden mantener e incrementar los cultivos ilegales de hoja de coca. Todos los peruanos, congresistas o no, que alienta esa infiltración extranjera, esos actos separatistas deben ser denunciados y enjuiciados en primer lugar por traición a la patria, no los extranjeros como un desinformado congresista ha hecho. De ellos el Perú no es su patria. ¿Y tú qué piensas?
Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.